los apóstoles, incluso los apóstoles cuando el Señor hablaba por parábola, Él le dijo en una ocasión, ni siquiera vosotros entendéis, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es que el reino de los cielos le es revelado a quien el Señor se lo quiera revelar. Así es. Dios te bendiga, Dios te guarde en este día hermoso que nos ha regalado nuestro Señor Jesucristo. Un día más en su presencia. Dios te bendiga a ti allá en tu casita, bendiga a tu familia, a tu hogar. Y le pedimos al Señor que todo esté bien, que la mano de Dios esté sobre cada uno de ustedes y su misericordia. Tu hermana y amiga Yesenia Castillo de Lemo, hoy con la princesa de Jehová, con la profeta, que trae una palabra que ustedes saben. Una palabra fresca, una palabra de vida, una palabra de salvación que catapulta la vida de cada uno de nosotros. Amén. Vamos a dejar que la princesa se presente. Sí, qué bendición. Muchas gracias, Yesenia. Gracias Amén. a la plataforma Excelencia Cristiana, quien les habla su hermana y amiga, profeta Josefina Reyes. Amén. Josefina, vamos a nadar mar adentro. Trae un tema muy interesante. Sí, gloria a Dios. Vamos a hablar en esta ocasión, en este tema del día de hoy, y es la siguiente palabra: alimenta a otros con lo que tienes. Amén. De lo que tú tienes para darle a Dios. Amén. No hace falta a veces lo mucho, sino que lo poco el Señor Sí, lo con lo multiplica. poco, así Amén. Vamos a tener la lectura de la palabra en el libro de San Lucas, en el capítulo 9, verso 10 en adelante. Y es la siguiente, en el nombre de Jesús. Amén. Vueltos los apóstoles le contaron todo lo que había hecho, y tomándolo se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad de Betsaida. Y cuando la gente lo supo, les siguió. Y él les recibió y les hablaba del reino y les sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, acercándose los 12, y le dijeron: despide a la gente para que se vayan a las aldeas y campos alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Gloria. Él les dijo: dadle vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 los hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Y así lo hicieron sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo, los partió y dio a sus discípulos para que les pusieran a la gente. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Esta es una historia muy conocida por nosotros, Amén. ¿verdad? Que es acerca de la multiplicación, cuando el Señor Jesucristo alimentó a una gran multitud de personas que estaban allí con Él, amén, que fueron en ese momento a acercarse al Maestro para recibir sanidad, para recibir liberación. O sea, ellos no fueron realmente detrás de la comida que perece, sino detrás del pan, amén, que es eterno, el pan que alimenta el alma. Esa palabra justa, siempre y necesaria que tenía nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Para dar esa palabra que en el momento había esa demanda, esa palabra justa, que había en ese momento esa demanda del espíritu de esas personas que estaban allí. Entonces, el tema dice: alimenta a otros con lo que tiene. Si nos fijamos, los apóstoles quienes estaban con Jesús le dicen al maestro que nada más ellos lo que tenían, ¿verdad?, eran 5 panes y 2 peces. Así es. Humanamente es imposible poder alimentar a tantas personas con algo tan poco. Estamos hablando de una gran multitud de personas. Sin embargo, el Señor, dice la palabra, como leímos acá, oró, los bendijo y se los entregó a ellos. Entonces, cuando leemos esta palabra, vemos que ellos se encontraban en un desierto. Amén. Amén. Que las personas salían de donde estaban y se fueron detrás de Jesús en el desierto. Sabemos tal vez el calor incesante que puede haber en el desierto, no solamente el calor, sino el hecho de estar en ese momento sin el alimento, la necesidad física, ¿verdad? Pero aún así, ellos no vieron esa necesidad humana, esa necesidad física, sino que ellos lo que querían era escuchar de parte de Dios la palabra. Amén. De ir a buscar y recibir la sanidad, de ir a recibir un milagro.
Así hoy por hoy también tenemos, no solamente fuera, sino que a veces dentro de la misma iglesia, personas que están necesitando de ese alimento y de ese pan. Así es. Amén. De ese pan espiritual, de esa leche espiritual, como decía el apóstol Pablo, no adulterada. Y a veces creemos que quizá porque no tenemos una vasta carrera, o de repente no tenemos quizá una larga trayectoria en un estudio, un instituto bíblico, creemos que quizá no tenemos esa palabra para Así nosotros es. poder dar a otros. Pero desde el primer momento que nosotros creímos en el Señor, que comenzamos a congregarnos, que comenzamos a recibir, a veces nada más con tú decirle a una persona, Dios te bendiga, Cristo te ama, esa sola palabra puede en ese momento ser de refrigerio, ser el alimento, ser esa palabra que esa persona estaba necesitando. Quizá esa Así es. persona estaba en un momento, atravesando un momento difícil donde se siente quizás solo, donde se siente abatido, y cuando tú le hablas de Jesús, entiende que tú le estás hablando de una solución, que tú le estás hablando de paz, que tú le estás hablando Amén, del así es. reino. Es decir, que una sola palabra a una persona puede aportar ese alimento, ese sustento que esa persona necesita, porque estamos hablando del alimento espiritual. Amén. Amén, de ese alimento espiritual. Es como cuando estaban también el pueblo de Israel en el desierto. El Señor les daba la porción del maná, lo que era necesario y justo para ese día. Así es. Amén. Él decía solamente que comieran y se saciaran lo que necesitaban para ese día, porque nuevamente al día siguiente iban a tener su porción. Sabemos que Así el que es. guardaba el maná al otro día amanecía dañado, Sí, dañado y no podía gusano. consumirse. Entonces, así mismo es la palabra del Señor. Cuando nosotros la damos, todos los días que nosotros leemos la palabra, vamos a recibir algo nuevo de parte de Así Dios. es. Cuando nosotros podemos impartir una palabra, estamos impartiendo una palabra fresca, una palabra nueva de parte de Dios. Amén. Entonces, fíjense que no hay que tener muchas cosas, grandes cosas, un gran conocimiento para tú salir a impartir la palabra, porque a veces tenemos tiempo en el Señor y nos frenamos por lo que yo decía, porque quizás sentimos que como no tenemos una preparación, Así es. ¿verdad? A nivel de un instituto, como dije hace rato, como no tenemos esa preparación, quizás no nos sentimos capaces de aportar y dar. Entonces yo puedo decirte por testimonio que con palabras sencillas, el Señor me ha usado para dar palabras tan sencillas a las personas, así como estamos aquí ahora, ¿verdad? Y así mismo como yo estoy en este momento hablando con ustedes a través de estas pantallas. Entonces, y han recibido esa palabra que en ese momento la persona necesitaba, porque hay Así es. personas que pueden encontrarse en una situación de tristeza, en una situación de depresión, Aleluya, amén, así es. en una situación de repente donde tú fuiste abandonada por tu esposo y de repente el recibir una palabra que te diga, mira, sigue adelante, el Señor está contigo, mira, voy a orar por ti, esas son palabras que alientan, amén, son palabras que alimentan, es decir, ahí podemos darnos cuenta que aunque se vea quizá algo muy poco, pero que en el reino de los cielos es mucho, porque nosotros sembramos la palabra, pero el Espíritu Santo se encarga de hacerla germinar y de Amén. hacerla producir, como dice el Señor, y de dar fruto al 30, al 60 y al 100 por Al ciento uno. por uno, así Quizá es. mis palabras no sean tan profundas, quizá con respecto a este tema, porque estamos acostumbrados, quizá hay un público que ve los videos a través de Excelencia, que quizá está acostumbrado a esos temas profundos, tú sabes, de la palabra y eso, pero también hay que entender que hay un pueblo que también son niños espirituales. Así es. Amén, que son personas que están caminando, que están empezando en este camino y que necesitan, como decía el apóstol Pablo, la leche espiritual no adulterada. Es Es así. decir, que todavía están dando sus primeros pasos, es como un bebé. El proceso en el Evangelio, ¿verdad? Cuando nosotros llegamos al Señor, empezamos como niños, como dice, ¿verdad? Pero vamos alcanzando la madurez al pasar del tiempo. Entonces, aquí nos encargamos de eso, de poder Así es. aportar esa palabra, ¿verdad? No solamente para los que buscan aquella profundidad en Dios, sino también para aquellos que están iniciando en este caminar con el Señor. Así Amén. es, así es. Es una realidad, sí, está así como dijiste. Hay personas que le buscan profundidades,
Sí. Pero es bueno, todo eso es bueno. Pero ahora, más que la profundidad o no profundidad, es tener ese encuentro con Dios. Así Eso es lo es. importante, porque a veces se le habla con palabras profundas y Sí, aún así no no entiende. Pero a entiende. veces se vienen con palabras sencillas y Dios dice, mira, voy a venir con palabras sencillas, Amén. voy a venir con tu dialecto, para que tú puedas Gloria a entender Dios. que lo que yo digo. Ciertamente hablar de nuestro Señor Jesucristo es, wow, hablar de Jesucristo, no sé, es algo como tan Sí. profundo Amén. y a la vez como tan dulce, tan suave, Sí. tan acogedor, no sé cómo explicarlo, que por más que yo quisiera explicárselo a ustedes ya, Gloria a a mis amigos Dios. bellos, preciosos, les tiro su besote y su abrazote a la distancia, sé que Gloria a quizá Dios. ustedes no me van a entender, porque Cristo, eh, siendo Dios Amén. y también siendo hombre en la tierra, vemos que él tenía compasión. Él conoce a la persona, él no conoce porque desde el principio Amén. era el Gloria a verbo. Dios. Bendito sea el Señor, Él nos conoce, Él sabe todo de nosotros y sabe la necesidad. Jesús llevaba la comida espiritual, pero Amén. también la física la daba, Así es. porque el Señor entiende que nosotros necesitamos de las cosas espirituales, pero también de las cosas materiales, Amén. porque Amén. de la comida tenemos que alimentar el cuerpo, Así es. donde está el Espíritu Santo, donde está ese Amén. espíritu que Dios nos dio. Sabe que yo siempre digo que nuestro cuerpo ha sido el envase donde Dios depositó el espíritu. Gloria a Dios. Entonces, por ende, ese cuerpo tiene que estar alimentado. Claro que sí. Aunque sea el peor enemigo que tenemos, pero hay que alimentarlo. Pero Así Cristo, es. sabiendo que el cuerpo se debilita, se desmaya, hasta se puede morir, Así Cristo es. también procuró, fueron esa multitud, pero también Él procuró darle de qué comer. Pero qué Amén. cosa, los discípulos que creían, oye, por eso que yo digo que nadie puede tener el corazón como el corazón de Dios, al menos que Dios dijo, el Gloria mismo a Dios Dios. dijo que David tenía el corazón conforme al corazón de él, porque David era un hombre sincero. Sí. David era un hombre sincero que sí fallaba, pero él reconocía su error. Amén. Pero Cristo, si se hubiese hecho igual que los discípulos, Señor, despáchalo. Y Jesús, Tremendo. ay, con esa compasión, ¿cómo yo lo despacho? Esas son mis ovejitas. Mira cómo vinieron detrás de mí a escuchar la palabra. Así es. Tienen hambre. Si lo mando a esa distancia, se pueden hasta desmayar, porque Dios piensa en todo. Amén. Somos nosotros que creemos que cuando nos pasa algo malo, es que Dios no está con nosotros. Así es. Pasa que hay cosas que muchas veces nos tienen que acontecer a nosotros, porque esas cosas que no acontecen muchas veces nos hace fuerte y nos Sí. hace entender algunas cosas. Y si Dios no nos pasa por lo menos por el fuego para que salgamos oro, Gloria a vamos a Dios. quedar siendo golfil, plata y todo eso, pero Él no quiere oro. Gloria a Dios, aleluya. Es así, mi hermana. Es tremendo porque fíjate, tú estás hablando algo también que es bien importante, es acerca de la compasión, ¿verdad? Que tuvo nuestro Señor Sí. Jesucristo por esa multitud que estaba allí. O sea, que su corazón como Dios, ¿verdad? Pero también como humano, el saber que esas personas habían hecho ese sacrificio Sí, de haber así ido es. de lugares a veces tan distantes, ¿sabe? Para estar allí, escuchar esa palabra y como decía, no mandarlos, ¿verdad? No mandarlos y despacharlos así de esa manera. Así también hoy, ¿verdad? Nosotros como pueblo de Dios también debemos de tener esa misma Así compasión es. por nuestros semejantes, por nuestros hermanos, que el hecho de que nosotros ostentemos y estemos en alguna posición en la cual el Señor nos haya colocado, no quiere decir que nosotros no podamos, amén, ponernos a la par, porque es que somos humanos Así es. igualmente que cualquiera de los que puedan estar en un momento, porque podemos estar al frente de una multitud de personas, pero siempre entendiendo que nada más nosotros somos la vasija, como tú decías, Amén. ¿me entienden? En cual el Señor depositó ese propósito, en el Así cual el es. Señor depositó ese espíritu, amén, y que estamos aquí simplemente para esto, para cumplir una asignación puesta por Dios, Amén. ¿verdad? Y una de esas es esta, es dar el pan, es dar el alimento, ¿verdad? A través de esta plataforma, cada persona que pasa por aquí, que se siente en este lugar, está aportando, está dando de gracia lo que de gracia hemos recibido de Así parte es. del Padre. Amén. Y por eso es, como yo decía, Jesús por lo menos, él fue la persona que él usó un lenguaje tan sencillo. Sí. Usó las parábolas,
¿verdad? Para referirse a diferentes temas, bien, para que la multitud pudiera entender, Sí ¿verdad? es. Porque hay personas, como yo decía, que no están preparadas para recibir las profundidades. Como decía, los apóstoles, incluso los apóstoles, cuando el Señor hablaba por parábola, Él le dijo en una ocasión, ni siquiera vosotros entendéis, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es que el reino de los cielos le es revelado a quien el Señor se lo quiera Sí, revelar. así es. Y hay profundidades que Dios le revela a quien Él quiera A quien Él revelarle. quiera, así Amén. es. Pero como decía, yo cuando estaba leyendo esta palabra, el Señor trataba esta parte conmigo, porque sí, es verdad, la gente siempre está expectante a recibir una palabra, ¿verdad? De esas que son, como decía al principio, que son profundas, o esos testimonios fuertes, pero que también el Señor me hizo sentir la necesidad de aquellas personas, ¿verdad?, que se conectan también y que están empezando en un caminar con Así Dios, es. o que de repente ni siquiera todavía han dado el paso, ¿verdad? Pero el escuchar palabras sencillas, palabras que te llegan al alma, palabras que te llegan a tu Así espíritu, es. amén, pueden ser tocados, amén, y pueden decidirse también a dar ese paso de fe. Entonces, a veces nuestras palabras no tienen que ser tan profundas, tan elocuentes, Así es. ¿verdad? Para que el Espíritu Santo de Dios ministre, porque simplemente con el hecho de saber de que nosotros vamos a soltar esa palabra que el Espíritu diga, porque para eso estamos. Porque de nada me va a valer a mí sentarme aquí y hablar el tema que yo quiera, Así expresar lo que yo quiera decir, porque sabemos que ese tema no va a llegar. De repente hoy estoy así como calmada, pero así aquí donde estoy, ¿sabes? Yo siento una presencia de Dios muy Exacto. hermosa, El ¿sabes? sí va Porque apacible. sí, una presencia así pasiva del Señor, muy hermosa, ¿sabes? Como el respaldo a lo que te estoy hablando, Así es. ¿sabes? Que no es que siempre te acostumbres a escuchar una dinámica, un tema en una forma, y como quizá no darle importancia a otros temas que puedan ser más sencillos, porque tú no sabes qué es lo que Dios quiere tratar en tu Sí. interior. No sabes qué es lo que Dios En lo quiere tratar sencillo Dios en lo habla. sencillo, porque fíjense, cuando el Señor se le presentó a Elías, dice que se le presentó en el fuego, en un viento recio, Y ahí no y estaba. ahí él no estaba, sino que fue donde en el silbo apacible. apacible, porque es que el Señor tiene diferentes formas de orar, como Sí. lo está haciendo ahora. Nosotros estamos aquí y su presencia se siente de una forma Así muy es. apacible, muy hermosa, pero una presencia que tiene un peso, que tiene una Así es. gloria, aleluya. Entonces, que en lo sencillo también, en lo sencillo, Dios se mueve. Porque Dios es Exactamente, un así Dios es. que, aunque es un Dios grande y poderoso, aleluya, cuando nosotros le abrimos el corazón y lo hacemos con esta humildad, con esta sencillez, mi hermana, mire, Sí es poderoso realmente, gloria al nombre de Jesús. Entonces, fíjese, por lo menos Job también pasó por diferentes situaciones, sabemos la historia de él, Sí, ¿verdad? muy Que él lo fuerte. perdió todo, perdió su familia, y él con toda humildad, él dijo, Jehová dio y Jehová quitó, y sea el nombre del Señor bendito. Entonces, él bendijo al Señor, y al final de todo ese camino y de todo ese proceso que él vivió, cuando el Señor le habla y le reprende y le dice a Job, ¿verdad? Porque hubo un momento Sí. que en su humanidad, en su carne, ¿verdad? Él sintió el dolor, la turbación. Y cuando yo digo esta palabra, gloria al nombre de Cristo, en este mismo momento, ¿verdad? El Señor quiere hablarle a alguien a Amén. través de esta palabra. Que si tú en un momento te has sentido quizá como Job, ¿verdad? Que tú lo perdiste todo, que te sientes sin ánimo, que tú te sientes sin fuerza. Aleluya. Que sientes que quizás tú no puedes dar un paso más, que tú sientes que quizás tú no puedes avanzar más. Aleluya. Porque sientes que ya no tienes fuerza. Yo te quiero invitar a que tú tomes un momento y que tú te detengas por un instante. Aleluya. Y que tú reconozcas a Dios, que tú eleves tu mirada al Aleluya. cielo, porque el Señor tiene un plan mejor para tu vida. Yo sé que Dios le está hablando específicamente a una persona. A través de este video, Dios le va a hablar a esa persona, porque yo puedo sentir la presencia del Señor
sobre mi vida, respaldando esta palabra que estoy Alabanza, hablando así es. ahora. Es porque Dios quiere ministrarte. A través de esta palabra tan sencilla, Dios quiere hablar a tu corazón, Dios quiere hablar a tu vida. Aleluya, que aunque tú lo hayas perdido todo, aunque tú te sientes desanimado, aunque tú te sientes sin fuerza, el Espíritu Santo de Dios hoy te dice, levántate. Aleluya, levántate, porque yo estoy contigo, te dice Amén, el así es, Señor. aleluya. Levántate, te dice Dios, porque aún no ha terminado lo que yo empecé a hacer contigo, porque el Señor tiene planes para con tu vida. El Señor te va a sacar de esa situación, de ese hoyo profundo donde tú te encuentras ahora. El Espíritu Santo de Dios va a extender su mano y te va a sacar Alabanza, de así allí, es. porque hay un plan perfecto, hay un plan maravilloso. El Señor dice en su palabra, todo en la vida tiene su tiempo. Sí. Hay un tiempo que se puede sufrir, pero el sufrimiento no va a ser para No es para siempre. siempre, así Aleluya. Entonces tu sufrimiento, lo que tú estás pasando ahora, no es para siempre, porque el Señor ha llegado y ha llegado justo a tiempo. Gloria al nombre de Santo, así Cristo. es, así es. Hablabas ahorita de cómo el Señor, bueno, el mismo Salomón lo dice, que hay tiempo para todo, hay tiempo Sí. para abrazar, obtenerse de abrazo, de plantar, Gloria a Dios. de cosechar, hay tiempo para todo. Entonces, Amén. siempre decimos, y la misma Biblia lo dice, que el tiempo de Dios es perfecto. Pero muchas veces nosotros queremos conocer a Dios de una manera y Dios tiene que enseñarnos, como le enseñó ese día a Elías. Elías, yo soy lo que yo quiero ser. Gloria a Dios. Tú me conoces quizá en el fuego, pero yo soy fuego, yo soy viento, yo soy agua, yo Gloria a soy lo que Dios. yo quiero ser. Aleluya. Llegó el Señor Elías en su agonía, en su espera, y llegó el Señor, pasó el viento, dice que pasó el viento recio y ahí no estaba Dios. Gloria a Dios. El fuego, pero ahí no estaba Dios. Aleluya. Y el terremoto, pero ahí no estaba Dios. Amén. Pero llegó en el sirvo apacible. Gloria Y a parece Dios. que Elías despertó y dijo, wow, ahí siento. ¿Por qué? Quizá Elías sintió ese respaldo, sintió Así eso es. que lo arropaba. Wow, ahí viene Dios. Pero tenemos nosotros que entender, nosotros tenemos que entender que Dios es fuego, Dios es viento, Amén, Dios es lo que Él aleluya. quiere ser. Porque Dios es Dios. Amén. Pero muchas veces tú lo estás esperando de una manera y Él viene de la manera que Él A quiere venir. manifestarse, Y, así y de verdad se siente esa armonía. Como ese olor fragante, como Gloria a esa Dios. tranquilidad, como ese Aleluya. silbo apacible que se estamos compaseando, porque le está Así hablando es. a alguien, Gloria a le está Dios. hablando a alguien y Dios le está diciendo a alguien, mira, yo tengo el pan de vida para ti. Amén. Así Yo es. tengo el alimento para ti. Gloria a Ese Dios. alimento que tú necesitas, yo lo tengo. Quizá tú te ves en una situación que tú dices, me estoy ahogando aquí, yo no puedo. Así Porque hay es. personas que se ahogan en las situaciones. Sí. Porque no todo el mundo tiene la misma mentalidad. Así es. Yo tengo quizá una mentalidad que cualquier cosa que me acontece, yo puedo rápidamente asimilarlo, rápidamente Amén, resolverlo. Pero quizá otra persona no. Y quizá también yo puedo tener una mentalidad que no es igual que el tuyo. Que quizá hay cosas que te suceden y tú de momento a otro tú te paras, ¿no? Porque Así. lo voy a hacer así, así. Pero hay cosas que quizá tú puedes resolverlo de una manera y yo quizá mengüe. Así No es. puedo, no tengo fuerza para eso. Entonces el Señor tiene palabra para cada quien. Amén. Hay personas que son Amén. maduras y el Señor le va a dar palabra fuerte porque ellos Así pueden es. asimilarlo. Pero hay otras personas que hay que darle la leche, Amén. hay que Sí. licuarle la comida, porque no van a poder digerir la comida dura. Gloria a Hay que Dios. licuársela para que ellas pues, puedan agarrar en un biberón y tragando eso. Bendito es. sea el Señor, porque hay personas que todavía no son personas maduras y Dios necesita hablar con ellos. Ellos tienen que entender y tienen que traerle muchas veces estas palabras así, suave, tranquilamente, para que Así pueda es. asimilarlo, porque son bebés todavía. Gloria a Dios. Sí, y quizás tú estás diciendo, pero yo soy un hombre, ya yo me casé, yo soy una mujer, ya yo parí. Pero tú estás hablando en lo espiritual, eres un Sí. bebé. Y como eres un bebé, Dios tiene que darte la comida líquida, tiene que darte la Gloria a comida Dios. licuada, tiene que hacerte la papilla para Gloria que a tú Dios. puedas tragarlo, para que tú puedas asimilarlo, para que tú puedas entenderlo. Hay Así personas es. que están pasando situaciones que no están entendiendo por qué lo están pasando. Así Y no sabe es. que una preparación. Amén. Ahora nosotros no podemos venir a decirle, mira que esto no. Dios te está diciendo, mira, tranquila, yo tengo la solución de eso. Amén, así es, mi hermana, gloria al nombre de Cristo. De verdad que sí, es como tú dices, mira, es que
hay personas que necesitaban oír estas palabras. Sí. Para confortarse nuevamente, para levantar nuevamente su espíritu. Sí es. Personas que, como tú decías, que al no estar preparadas espiritualmente para el plato fuerte, porque a un bebé no le podemos dar todavía, a un bebé de No. meses no le podemos dar arroz, no le No. podemos dar habichuela, ¿verdad? Tenemos que darle el alimento que está preparado para recibir Así como es. niño, como bebé, como infante en ese momento, como tú decías, la leche espiritual no adulterada. Y sé que Dios le está hablando al corazón de muchas personas, Amén. porque realmente cuando, como yo decía, cuando el Señor me daba esta palabra, yo podía sentir algo tan especial, una conexión tan Aleluya. especial. Y yo decía, Señor, pero esto se siente como tan sencillo. Dice, para ti es sencillo, pero es lo que yo quiero que tú hables. Amén. Aleluya. Entonces, para eso estamos aquí, para ayudarte a crecer, para edificación. Y si tú necesitas de parte de Dios una palabra, si tú sientes, ¿verdad?, que algo en este tema que tú has escuchado en este día ha tocado tu corazón, ¿verdad? Como dice la hermana Yesenia, tú puedes escribir a través de los comentarios y recibir ese consejo, esa impartición, ¿verdad?, que tú necesitas, porque hay mucha hambre y mucha necesidad. Amén. Amén. Hay mucha hambre y mucha necesidad, y esa era otra de las cosas de las cuales el Señor tocaba a mi corazón, que hay personas, amén, que se conectan y ven esta transmisión, pero que necesitan también un mensaje, como hablaba Jesús cuando estaba entre el pueblo, palabras que sean entendibles para aquellos que aún no han alcanzado esa madurez en Dios. Esas palabras necesarias para alimentarte, para ayudarte a salir de una depresión. Aleluya. Aleluya, para levantarte, tú que quizás estás pasando por un momento de repente donde perdiste a un familiar también, o de repente quizá tú te encuentras en un valle de soledad y estás atrapado quizá en el vicio, en las drogas, ¿verdad? Y puedas escuchar este mensaje, o un familiar, una persona, un hermano que tenga un familiar en esta condición y que pueda impartirle, ¿verdad?, esa transmisión para que puedan oír que Jesucristo es el pan de vida. Que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida, y que nadie va al Padre si no es a través de Jesús. El Señor Jesucristo nos encomendó esto, y nos encomendó esto en la gran comisión también, de ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. Es necesario no solamente que demos de esta palabra para los que ya la conocen, sino también para aquel pueblo que está allí, que aún no han escuchado de Jesús, que hay un Jesucristo que vino al mundo y que murió en la cruz del Calvario para traernos vida y vida en abundancia, y que el Señor viene pronto, y el Señor necesita y quiere que tú también, que estás allí, le puedas conocer a Él. Así es, así es. Gloria a Dios. Mira, sabes que mientras hablaba, me llegaba a la mente, sigue para la audiencia, sabes que nosotros estamos aquí, se te trae la palabra, se te predica la buena nueva de salvación, porque es una asignación que el Señor nos ha puesto, y cuando Dios asigna algo tenemos que obedecerle y punto. Amén. Pero estas personas que escuchan los videos de aquí de Excelencia Cristiana, no solamente este video, sino todos los videos que se hacen y quieren hablar, oye, no tengan vergüenza, pueden interactuar con nosotros, pueden escribir, mira, si quieren una oración, si tienen una petición delante del Señor, ustedes quieren que uno ore por esto, escríbanlo, díganlo, si tienen que llamarnos, llámanos, porque somos hermanos. Bendito sea el Señor. No te ahogues tú solo, no te ahogues tú sola en tu problema, aunque quizás tú vives en otro país, pero aquí en República Dominicana, aquí en Excelencia Cristiana, tú tienes una familia. Aún quizá todavía tú no has aceptado al Señor, pero yo sé que tú lo vas a hacer. Hay una familia que te espera con los brazos abiertos y que está dispuesto a orar por ti, y que está dispuesto, mira, a pelear esa guerra. Yo una vez predicaba, yo decía, mira, muchas veces nosotros tenemos que poner el hermano atrás y ponernos adelante y ayudarlo a pelear la guerra. ¿Sabes por qué? Porque mientras tú estás peleando, tú estás cansado y quizá el enemigo te puede dar. Pero si yo vengo y te ayudo, te digo, ponte ahí, descansa, que yo voy a jalar la espada y voy a pelear por ti. Yo te voy a ayudar con tu problema, yo te voy a ayudar. La carga va a ser más liviana cuando nos unimos y peleamos esa batalla juntas. Bendito sea el Señor. Tú tienes un problema, escríbelo. Mira, Yesenia, mira, Josefina, me está pasando eso. Si tenemos que coger un ayuno por ti, lo vamos a hacer. Es que un pueblo unido
Amén. jamás será vencido. Gloria Y a no Dios. podemos dejar que la tiniebla sea más unido que nosotros. Mentira del diablo. Aquí somos hijos de Dios. Tu problema también es mío, porque somos el Aleluya. pueblo. Mardoqueo agarró el problema que tenía el pueblo judío, Así y es. como él era judío también, él dijo, no, este problema no son de los judíos solo. Gloria a Aunque mi Dios. sobrina está ahí o mi prima está en el palacio, Así es. pero yo soy judío. Gloria ¿Qué a hizo? Dios. Dice que se vistió de silicio. Y en aquel tiempo, cuando se vestían de silicio, se raspaban la Sí, cabeza así y agarraban, se arrancaban la barba. No es que se afectaban, se la arrancaban. Así Yo me imagino la sangre. Tremendo. Y decía que cogían saco, agarraban ceniza. Y lo peor del Aleluya. caso, que se vestían de piel de animales. Santo, Eso así era es. algo incómodo. Así ¿Por es. qué? Para hacer ese duelo. Gloria a Para que el Dios. Señor respondiera, porque estaba Así pasando es. un problema. Entonces nosotros a veces decimos que queremos ser como Cristo, pero no nos compadecemos de nuestros hermanos. Santo, Mira así cómo es. Cristo se compadeció. Amén. Los discípulos, despáchenlo. ¿Y cómo lo hago? Josefina, como yo te voy a ver a ti Gloria a tu en un nombre, problema, Jesús. y yo teniendo para poder resolverte ese problema y decirte, te voy a hacer una oración y vete en paz. Ay, santo, Se sí. necesita la oración, pero es tiempo de actuar. El Amén. Señor se lo dijo a Moisés. Moisés, no es tiempo de clamar ahora, es tiempo que tú actúes. Entonces, es. tú tienes un problema y en mi cartera hay cómo ayudarte, Josefina, mira, eso entre tú y yo, nadie tiene que saberlo, Amén, toma. así Y ayudarte, es. mi hermano, que somos hermanos en Cristo. Así es, claro que sí, mi hermana, qué tremendo, de verdad que sí, cuando volvemos a ese tema de lo que es la compasión y ser, porque queremos, como tú decías hace rato, queremos o decimos que queremos ser como Jesús, pero no nos parecemos a No, Jesús. eso es verdad. ¿Ah? No nos Lamentable. compadecemos de nuestros hermanos, del vecino, porque queremos salir a hacer la obra afuera. Ujú. Pero entonces resulta, y las personas que están a nuestro alrededor, que necesitan de nosotros, los vecinos que están cerca de nosotros, las personas que están en torno al trabajo. Desde ese lugar tú puedes ser efectivo, Así porque a es. veces nada más hay personas que añoran nada más las plataformas. Para Las ser plataformas para hacer exactamente. Y si supieras, mira, una de las áreas a las cuales el Señor me ha llevado en estos años es a ministrar en los hogares. Es ministrar en los hogares, a llevar esa palabra. Así es. Amén. Y el Señor, a veces yo estoy en mi casa y el Señor viene y me habla en mi espíritu y me dice que vaya a donde tal persona. Y el Señor me da las instrucciones de lo que voy a Aleluya. hacer en ese lugar. Y cuando yo llego efectivamente está la necesidad, porque ya el Espíritu Santo, ¿sabes? Claro. Cuando tú eres direccionado por el Espíritu Santo, amén. Entonces vemos cómo Dios va y me envía, y así como envía a otros, ¿verdad? A cubrir una necesidad que hay, de una palabra en ese lugar, Aleluya. de una oración, como tú decías. Debemos de ser también misericordiosos, Así es. compasivos con nuestros hermanos. O sea, el Señor hoy nos quiere hablar a través de esta palabra. Y no solamente amigos, sino también a los hermanos, también a los Amén. que estamos, que somos quizá más maduros en el Señor. es. Amén. Hablarnos a través de la compasión, del amor, amén, de la solidaridad, de la empatía que tenemos que tener, que si realmente queremos estar aquí y servir a Cristo, tenemos que despojarnos Así de esa es. vestidura, de ese renombre, porque realmente, como dice el Señor en su palabra, ciertamente que vinimos a este mundo desnudos y así mismo nos Así vamos nos a vamos. ir. Es decir, de lo que está en este mundo no nos vamos a llevar Nada. nada, que lo único que tenemos que hacer es gozarnos porque nuestro nombre está inscrito en el libro Así de la es. vida. Amén, de que podemos estar actos, de que si el Señor viene, podamos estar preparados. Porque el Señor dice, Él les dirá a los de su derecha, venid acá, benditos de mi Padre. Amén. Pero también le va a decir a unos a su izquierda y los va a maldecir y le va a decir, no te conozco. conozco. Amén, porque van a decirle, Señor, pero en tu nombre hicimos y en tu nombre hicimos tal cosa. Es que no son los dones lo que te van a salvar. Así es. Dios Es que mío. no son los dones lo que te van. Así Tú puedes es. ser tan efectivo en Dios y puede hacer el Señor a través de ti milagros y maravillas, pero resulta que estás viviendo un doble discurso, Así que estás es. viviendo una doble moral, amén, que delante de la iglesia donde tú vas y vas a ministrar eres una cosa, pero que por detrás es otra, Así es. amén. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, mis hermanos, hay que tener mucho cuidado porque es que el Señor viene pronto y el Señor está dando palabra por donde quiera, porque el Señor lo que quiere es sanar vidas, sanar corazones,
corazones, porque aún dentro del cuerpo de Cristo hay muchas personas con corazones heridos, pasando dificultad, como tú dices, y que nosotros, y yo me incluyo, ¿verdad? Porque para que no vaya a verse como que uno está señalando, no nos incluimos, porque a veces, como tú decías, está la necesidad en las personas que están tan cercanos a nosotros y que quizás nosotros no estamos aportando y dando, amén, lo que tenemos que dar. Fíjense, si yo voy en el carrito, yo predico. Si yo voy en el taxi, a todo taxista donde yo voy, yo le hablo de la palabra. Y me ha pasado la experiencia para la gloria de Dios. Un día saliendo acá de la plataforma, yo le estoy hablando a este joven. Y cuando yo le digo a él, joven, usted me permite hablarle de Cristo, porque yo le hablo de Jesús. No le estoy hablando de una religión, estamos hablándole de Jesús. Él me dice, claro que sí, él baja la música del vehículo. Y cuando yo le estoy hablando a este joven, ahí mismo mi hermana, mire, eso fue un respaldo de la presencia de Dios. Ese vehículo se inundó de la presencia y él me decía, wow, ¿qué es esto? Él tuvo que pararse. Él dijo, decía, Dios es real, realmente Dios es real, porque Dios estaba respaldando la palabra que yo le estaba hablando y eran palabras sencillas. Es decirle, mira, recuerda que Jesucristo te ama, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, que el Señor tiene un plan mejor para tu vida, que el mundo no te va a ofrecer lo que Él sí puede darte. Con esas palabras tan sencillas, la presencia de Dios envolvió ese vehículo. Y yo le dije, ¿tú me permites orar por ti? Él me dijo, claro que sí. Y entonces cuando oré por él sentía esa presencia del Señor. Y yo sé que él fue tocado ese día. Amén. Yo sé que desde ese día, aunque no lo vuelva a ver, pero que la vida de ese joven no va a ser la misma. No va a ser la misma y así fue el día de hoy. Así mismo fue el día de hoy. Eso fue una presencia poderosa. El joven me dice, yo tenía mucho que no oraba. Y anoche me dice, yo me arrodillé al frente de mi cama a orar. Y yo venía hablándole de Jesús coincidencialmente, ¿verdad? Porque el Señor es un Dios de orden. Y entonces él quedó también como impactado, quedó y se llevó esa palabra. Con palabras sencillas nosotros podemos evangelizar. No hay que ser tan escatológico ni muy profundo, porque allá afuera hay un mundo, de verdad, hay personas que están nada más esperando recibir una simple palabra. Así que da de gracia lo que por gracia tú has recibido. Con lo poco que tú tienes puedes alimentar a muchos. Así es, bendito sea el Señor, con lo poquito que tiene. Mi primer mensaje aquí en Excelencia Cristiana, antes de mudarnos para acá, fue un mensaje así, con lo poco que tienes. Y hablaba de aquella mujer viuda que su esposo había partido y lo que tenía era un poquito de aceite en su casa. Aleluya. Hay personas que creen que lo que tienes es muy poco para dar, pero con ese poquito tú vas a dar. Amén. Y vas a dar tanto. Gloria y vas a sobrar, porque de lo que Dios ha puesto en ti, con eso Dios va a trabajar. Nunca diga no tengo, no sé hablar, como dicen mucho, como dijo también Moisés, no sé hablar. Aleluya. ¿Cómo salgo a predicar? No sale a la calle y empieza a decirle Cristo viene, ya tú estás predicando. Ay, Dios mío, sale a la calle, mira, párate y para un borracho de eso, para un tecato, dile, Cristo te ama, Cristo Amén. Viene, ya tú estás predicando. Tú no tienes que salir con grandes cosas para que te escuchen, con solo mentar y mencionar el nombre de Cristo. Oye, Satanás y su demonio tienen que apartarse. Aleluya. Nunca te mires insignificante. Gloria a Dios. Nunca te mires, porque Cristo tuvo compasión de ti. Amén. Tuvo compasión de mí, tuvo compasión de la humanidad. Y tenemos que cada día imitar esa compasión de Dios. Da al que está a tu lado, ayuda al que tú puedes ayudar, al que tú puedes partir el pan y dale. No importa de que sea, no, que lo va a coger para vicio, no. Si tú puedes dar un plato de comida, dáselo. Si tú le puedes dar un vaso de agua, dáselo. Si vas a la cárcel, ves a alguien, quizás sea el peor delincuente, y que tú tengas que decirle, mira, toma un pan y cómetelo, dáselo. Amén. Porque en aquel tiempo Cristo te va a hablar de eso. Te va a decir, yo estuve enfermo, no me fuiste a ver. Estuve preso, no me visitaste. Y Dios te va a reclamar y le vas a preguntar, pero Señor, ¿cuándo fue eso? Cuando no lo hiciste con uno de estos pequeños. Gracias, bendito sea el Señor. No, siento la presencia. No tenemos que ver que esto, no. Vamos a brindar el amor, porque Cristo es amor. Así es. Y si decimos que tenemos a Dios en nuestro corazón, debe reflejarse el amor. Por eso que dice la misma palabra,
muéstrame tu fe por tus obras y yo te mostraré mis obras por mi fe. Aleluya. La obra y la fe tienen que andar juntas. De la mano. Si tú dices que tú tienes fe, que tú tienes amor, ¿cómo tú lo estás demostrando? Gloria a Dios. Así que Dios te bendiga. Te pido que te suscribas, dale me gusta, dale like, Gloria a Dios. comparte con tus amistades para que este video llegue a otra persona. Aleluya. Así que una segunda parte, pídela que se le va a dar. Pon debajo de los comentarios la palabra que más te impactó. Si quieres contarnos algo, cuéntanos que vamos a orar por ti. Gloria a Amén. Dios. Estuvo contigo tu hermana y amiga Yesenia Castillo de Lemos y la profeta. Josefina Reyes. Y esto ha sido Conociendo el Mundo Espiritual.